Hola, como siempre, sean bienvenidos a Enganchando Lectores. El 13 de enero de 2021 se conmemoran 80 años del fallecimiento del que quizás es el más famoso y emblemático escritor irlandés. Por supuesto, me refiero a James Joyce. Nacido en Dublín en 1882, pasó la mayor parte de su vida adulta fuera de su nación, entre Francia, Italia y Suiza, hasta su muerte en 1941 en Zúrich como consecuencia de una úlcera perforada. Aunque de ancestros acaudalados, su existencia se caracterizó por las afugias económicas, resultado, durante su infancia y juventud, de la poca capacidad administrativa y del alcoholismo de su padre. Atributos que infortunadamente heredaría y definirían la personalidad y la situación económica del autor en su madurez. Joyce es célebre por 4 obras en particular: su libro de cuentos titulado Dublineses de 1914, su primera novela llamada Retrato de un artista adolescente de 1916 en su publicación como un único libro, el inmortal Ulises de 1922 y la aún más compleja y menos popular Finnegan's Wake de 1939. Durante este y el próximo episodio de Enganchando Lectores conversaremos acerca del Ulises de Joyce y daré mi respuesta a una pregunta muy recurrente en la red acerca de este libro. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Realmente, las 731 páginas que en la edición que yo tengo contienen el célebre texto podrían resumirse con gran sencillez en 3 o 4 líneas. Sin embargo, la intención hoy es hacer una breve revisión capítulo por capítulo, estableciendo su relación con la Odisea de Homero, épica clásica emulada por el autor irlandés. Necesariamente debo decir que Ulises es una obra plagada de referencias literarias, históricas y culturales, así como de simbolismos, y por tanto, para poder leer el libro y preparar este video, tuve que apoyarme en varias guías de estudio de la obra disponibles en la red. Para no darle más vueltas al asunto, veamos el primer episodio de la obra, en el que la figura equivalente al telémaco griego nos es presentada. Me refiero a Stephen Dedalus. Nos levantamos con él a las 8 de la mañana del 16 de junio de 1904 ante la insistente llamada de su aparente amigo Mulligan, un bullicioso y engreído estudiante de medicina. Los dos están en lo más alto de la Torre Martello, desde la que se aprecia la bahía de Dublín. Hay una tercera persona presente, Haynes, un inglés que Stephen resiente por los ruidos que hizo durante la noche molestando su sueño. Mulligan se afeita parodiando el rito católico de la misa e incordia profundamente a Stephen, trayendo a colación la muerte de su madre y la negativa de este último ante la solicitud que ella le hizo de arrodillarse y orar antes de exhalar su último suspiro. Este episodio pone de manifiesto 3 elementos constantes a lo largo de la novela: la sumisión de Irlanda al yugo inglés, la tirante relación entre el autor y la religión y el desprecio del nacionalismo exacerbado, manifiesto en la afirmación de Stephen de que Irlanda, además de a Inglaterra y a la Iglesia romana, sirve a este tercer amo. Los 3 amigos parten de casa con la promesa de encontrarse más tarde para beber unas copas a costa de Stephen, quien después cobrará su salario. Lo que nos lleva al segundo episodio, Néstor. En esta sección vemos a Stephen en su rol de profesor de colegio, dictando una clase sobre Pirro y su victoria, lo que parece ser un claro manifiesto de su pacifismo o de por lo menos su aversión a la violencia. También lo vemos en su papel de alumno, escuchando la perorata de Deasy, el director de la escuela, en tanto que recibe su salario sin mayor emoción. En medio del discurso, Deasy pide a Stephen usar sus influencias literarias para conseguir la publicación en un diario de unas cartas acerca del manejo de la ganadería y de la fiebre aftosa. En este episodio se ponen de manifiesto el antisemitismo tan latente en Europa a comienzos del siglo XX, esto particularmente en el discurso del director, y por otro lado, el profundo hastío de Stephen. Con el dinero entre el bolsillo, Stephen parte introduciéndonos en el capítulo 3, Proteo. En él, Stephen se dirige a entregar las cartas de Deasy a los 2 posibles diarios en los que pueden ser publicadas y de ahí a un bar para encontrarse con Mulligan. En ese trayecto contempla la posibilidad de ir a casa de su tía y entre tanto va reflexionando erráticamente caminando por la playa como lo haría cualquier persona. Solo que ese flujo de conciencia es transcrito literalmente, por lo que de nuevo no es sencillo entender qué es lo que está ocurriendo en el capítulo. De la reflexión de Stephen se desprenden tal vez 3 cosas. Primero, su profundo remordimiento por la muerte de su madre. Segundo, añoranza de afecto. Y tercero,
su frustración por su incapacidad de realizarse como artista y su retorno no triunfal de París a Irlanda, llamado por su padre por culpa de la enfermedad de su madre. Cabe recordar que Stephen es el personaje autobiográfico de Joyce en su novela precedente, Retrato de un artista adolescente. La alusión a Proteo en este capítulo probablemente se desprende de que la profunda introspección de nuestro moderno Telémaco ocurre junto al mar. Y es allí donde lo dejamos de lado para centrarnos en el verdadero protagonista de la historia, el señor Leopoldo Bloom. Para ello nos adentramos en el capítulo 4, Calipso. Este episodio ocurre de manera paralela al primer capítulo del libro. En este, Bloom se levanta, compra carne, riñón, prepara el desayuno, sospecha la infidelidad de su esposa Molly. A pesar de ello, le lleva el desayuno a la cama, él desayuna, defeca y se viste para un funeral. Eventos todos cotidianos y naturales, lo que pone de manifiesto que mientras que Stephen es de naturaleza filosófica y se pierde en disquisiciones un tanto abstractas, Bloom es un hombre más sensual y de sentido práctico. Molly en este capítulo es nuestra moderna Calipso, pues a pesar de que Leopoldo está convencido de la infidelidad de su esposa, es prisionero de sus sentimientos y atracción hacia ella. En el episodio 5, Los comedores de loto, Bloom parte de casa hacia el sepelio de Paddy Dignam, pero tiene tiempo de sobra, así que se entretiene en diferentes actividades y observaciones a lo largo del camino. Entre ellas, recoger una carta en la oficina postal dirigida a su seudónimo. Toma la carta, entra a misa, un lugar que considera como propicio para conocer bonitas mujeres, y allí lee su correspondencia. La remitente es Marta, con quien intercambia misivas de corte romántico y erótico y quien desea conocerlo a pesar de saberlo casado. En este episodio, Leopoldo reflexiona acerca de lo estupidizantes que son la religión y el latín, entre otras cosas, conduciendo a las personas a una dócil pasividad semejante a la que sucumbieron los marinos de Ulises al comer el loto. Habiendo quemado el tiempo que tenía de sobra, Bloom se dirige al Hades, la tierra de los muertos, al funeral de Dignam. La visión que Joyce nos brinda de este evento dista de la visión romántica y tradicional de fraternidad y comunión. Por el contrario, vemos lo mundano de la situación, con críticas, chismorreos y burlas entre y de los diferentes asistentes. En él vemos a un Bloom opacado por los otros presentes en el funeral, entre los que se encuentra Simón Dédalus, el padre de Stephen. Simón rechaza a su hijo, posiblemente por su vocación artística. Aquí también aprendemos que el papá de Leopoldo Bloom se suicidó mediante la ingesta de alguna toxina y que su hijito Rudy, de pocos días de nacido, también falleció. Estas situaciones lo hacen profundamente empático frente a las relaciones paternofiliales de las otras personas y le permiten comprender con facilidad el orgullo implícito en la paternidad. Vemos entonces que, durante la visita al cementerio, nuestro moderno Ulises está más preocupado por sus propias reflexiones y sentimientos, la nostalgia del hijo perdido, su propia vulnerabilidad y temor frente a la muerte, que por lo que acontece en el lugar, poniendo en evidencia su y el de las personas natural egoísmo, la frivolidad de la humanidad y la suya propia. En el capítulo 7, Éolo, abandonamos el cementerio para encontrarnos de nuevo con Stephen, quien llega al periódico para pedir a sus conocidos que publiquen las cartas del señor Dizzy. Es recibido por los que allí se encuentran como un par. Bloom llega también al periódico con la intención de lograr la publicación de un aviso que vendió. Es ignorado e incluso tratado con desprecio por el dueño del diario y por el cliente, a quien tiene que convencer de comprar el aviso por un mayor tiempo. Los allí reunidos parten hacia un pub. Stephen ignora a Bloom, pero este sí nota a Stephen preocupándose con notable acento paternal por su descuidada apariencia y su partida hacia el bar. El paralelo entre la obra de Joyce y la de Homero es todavía más abstracto en este capítulo. En la Odisea, el dios del viento obsequia a Ulises una bolsa que contiene los vientos que pueden impulsar rápidamente su embarcación para llevarle a Ítaca. Pero uno de sus hombres, convencido de que se trata de riquezas que el héroe griego no quiere compartir, la abre, desatando corrientes de aire huracanadas que los hacen retroceder el camino avanzado. Aparentemente, Joyce refleja el caos desatado por los vientos a través de las caóticas conversaciones de los personajes en las oficinas del diario, así como mediante el uso de diferentes figuras literarias. En mi opinión, siendo Bloom el par de Ulises, pienso que su fracaso para extender el tiempo del aviso y posiblemente para entablar algún contacto con Stephen son equiparables al impasse sufrido por el griego.
Bloom, después del desplante del que fue objeto, se adentra en la tierra de los Lestrigones, dirigiéndose a alguna parte. En el camino ve en la distancia a la hermana de Stephen, bastante disminuida. Pareciera estar pasando hambre, manifestando la pérdida de su madre y el exceso de hijos. Bloom reflexiona al respecto y deja clara la estupidez religiosa de unidos y multiplicados, cuestionando de dónde saldrá el alimento para tantas bocas. En su recorrido le entregan un volante que dice Blood of the Lamb, lo que suena muy parecido a Bloom. Nuestro héroe tiene hambre, así que va a buscar el almuerzo, reniega de los vegetarianos, entra a un restaurante que parece desasiado y en el que los hombres comen carne con malas formas, cosa que asquea a Bloom, quien desiste y se va para la taberna de Davy Byrne. Allí toma un emparedado de queso, aceitunas y una copa de Borgoña. En el lugar se cruza con 4 aficionados a las carreras de caballos, quienes junto con el dueño del establecimiento chismorrean acerca de él. Uno de ellos menciona a Boylan, el amante de Molly, terminando de chocar a Bloom, quien huye al museo para ver si las estatuas de antiguas deidades tienen orificios traseros. Los Lestrigones eran un pueblo de gigantes caníbales que fue visitado por Ulises y su tripulación después del desastre ocurrido con el obsequio de Olo. Estos capturaron y devoraron a gran parte del equipo del esforzado griego de una manera grotesca, semejante a la forma en la que los hombres consumían sus platos en el primer restaurante visitado por Leopoldo Bloom. Quizás lo más destacable de este capítulo es el concepto de paralaje sobre el que reflexiona Leopoldo. Paralaje es el cambio de posición aparente de un objeto según el punto en el que se sitúe el observador. Esto parece indicar que todas las situaciones presentadas en el libro y el juicio de valor alrededor de ellas varían de acuerdo con el punto de vista del que se observe. El capítulo 9, Escila y Caribdis, se centra nuevamente en Stephen, quien está en la biblioteca pública exponiendo su teoría acerca de Shakespeare y Hamlet a Ellington, un hombre llamado A.E., y al bibliotecario cuaquero. Su teoría propone lo siguiente. Shakespeare plasma su vida en sus obras. Shakespeare se proyecta como el padre de Hamlet. Shakespeare resiente la infidelidad de su esposa Anne Hathaway. Ella posiblemente le fue infiel con sus hermanos, a quienes presenta en sus obras como usurpadores. Stephen no cree en su propia teoría, y sus contertulios también la desestiman bajo el abordaje de que el trabajo de un artista debe ser evaluado desde la perspectiva artística, haciendo a un lado su vida personal. Paralelamente, Stephen resiente que Ellington y A.E. no lo incluyen dentro de su círculo social y artístico. De repente, Mulligan entra en escena, siempre en son de mofa, exhibiendo un telegrama de Stephen, pues este nunca se presentó en el pub como habían acordado. Le dice que se olvide de Ellington y le cuenta que sorprendió a Bloom en el museo espiando el trasero de las estatuas. Entretanto, Bloom llega también a la biblioteca y se cruza con los dos personajes. Mulligan, socarronamente, recomienda a Stephen tomar precaución con Bloom, sugiriendo que este último es homosexual. En este capítulo nuevamente se ponen de manifiesto los problemas de paternidad de Stephen a través de la disertación alrededor de Shakespeare. Disertación que también pone en evidencia la situación de Bloom, la infidelidad de su esposa y la pérdida de su hijo pequeño. Brevemente, tenemos que Bloom ansía un hijo y Stephen ansía un padre. Aquí la similitud con la Odisea aparentemente se desprende de la necesidad de Stephen de defender su tesis y al mismo tiempo congraciarse con el círculo artístico que la refuta, quedando así en una situación semejante a la de Ulises cuando debía pasar entre los dos monstruos míticos, teniendo que escoger el menor de los males. Este capítulo nos muestra una clara superposición de los personajes, pues es Stephen y no Bloom quien funciona como Ulises a lo largo de este episodio. Asimismo, la narración no es lineal, lo que hace que la comprensión del texto sea sumamente difícil y desde luego el paralelo con la obra de Homero no es evidente per se. Aquí hemos llegado a la mitad de la novela sin que mayor cosa haya ocurrido. Con gran esmero, yo como lector conseguí llegar hasta este punto en el que se habían sucedido numerosas páginas de verborrea intrascendente. Aún quedan 9 capítulos más por delante y en ellos deberemos llegar al momento culmen de la novela, el encuentro entre Leopoldo y Stephen, entre Ulises y Telémaco, entre la añoranza de derrochar amor paterno y el deseo de ser envuelto por una amorosa paternidad.
Con la idea de que el video sea menos tedioso que el libro sobre el que hablamos, haremos hoy un alto en el camino para vernos de nuevo en 8 días, hablar de la segunda mitad del Ulises de Joyce y dar respuesta a la recurrente pregunta de la red. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.